Hola, ¿qué tal? Hoy continuaremos con la revisión de las 33 estrategias de la guerra, el tercer libro del californiano Robert Greene, que fue publicado en el año 2007. En esta oportunidad estudiaremos la novena estrategia denominada el contraataque. En un mundo que se distingue por una competencia encarnizada en todos los ámbitos del quehacer humano, incluido obviamente la política, Robert Greene ha vislumbrado la realidad como un campo de batalla y utiliza diferentes estrategias militares para enfrentar cada problema que se presenta. Así pues, en la estrategia del contraataque, establece que tomar la iniciativa en la contienda deja al atacante en desventaja, pues su estrategia se ve expuesta y con ello se limitan sus opciones futuras. Por ello, resulta más conveniente ser prudente y permitir que la otra parte inicie las hostilidades, lo que permitirá contraatacar desde un ángulo más conveniente. Quiero aquí abrir un paréntesis para remitirnos al curso en línea de solución de problemas y toma de decisiones, en el que se aplican los fundamentos del psicólogo Norman Maier. El expositor, Miguel Ángel Ruiz, nos dice que un problema es una situación que nos está impidiendo llegar a la meta. ¿Y cómo podemos resolver este problema? Bueno, hay varias formas. Una de ellas es que quitemos el obstáculo, otra es que lo rodeemos, y la tercera, la más inteligente, es que lo anticipemos. Luego nos ofrece una metodología para la resolución de problemas, donde uno de los puntos dice: la información disponible debe ser usada, aun cuando parezca inadecuada. Enseguida, para dejar claro este concepto, nos presenta el ejercicio del preso y finalmente nos hace ver que debido a que no tomamos en cuenta toda la información que previamente nos ofreció, seguramente fallamos en el camino para obtener nuestra meta. Cerramos el paréntesis y retornamos a la estrategia del contraataque. Ya dijimos que actuar primero te deja en una situación comprometida porque exhibes tu estrategia. Greene puntualiza que si tu adversario es agresivo, le provoques para que te ataque, así causará su desgaste. Aprende a usar su impaciencia, su ansia de atraparte, como medio para desbalancearlos y derribarlos. En momentos difíciles, no desesperes ni te retires. Toda situación puede cambiar por completo. Si aprendes a contenerte, aguardando el momento indicado para lanzar un contraataque inesperado, tu debilidad puede convertirse en fortaleza. Greene ejemplifica la estrategia del contraataque con una batalla que cambió la estrategia y en consecuencia la manera de hacer la política y la guerra. Hablemos de la batalla de Austerlitz, o conocida también como la de los tres emperadores, por haber participado en ella el zar ruso Alejandro I, el emperador de Austria Francisco I y el autoproclamado emperador francés Napoleón Bonaparte. La batalla de Austerlitz ocurrió el 2 de diciembre de 1805. Meses antes de este hecho, las grandes naciones de Europa comenzaron a consolidar alianzas ante la amenaza que les representaba el ambicioso estratega galo, quien a pesar de contar con un ejército limitado en soldados, sus huestes estaban perfectamente organizadas en las corps o cuerpos del ejército, que estaban formados por entre 10.000 y 40.000 hombres que se caracterizaban por su movilidad y alta moral. A mediados de 1805, Napoleón se preparaba para invadir Inglaterra cuando trascendió la noticia de la alianza entre Austria y Rusia y el desplazamiento de tropas de ambos países. Napoleón fingió que continuaba con los preparativos para la incursión a Inglaterra, pero discretamente dirigió el grueso de sus fuerzas a Europa Central para acabar con las intenciones de Rusia y Austria antes que se sumaran a ellos nuevos aliados. En Francia quedaron menos hombres, pero se mantuvieron muy activos para mantener la atención de los ingleses. El general ruso Mikhail Kutuzov pretendía unir sus fuerzas con el austriaco Karl Mack, que estaba emplazado en la ciudad de Ulm, en Baviera. La intención de los aliados era que una vez sumara sus fuerzas, irrumpiera en Francia. Napoleón se distinguió siempre por anticipar los movimientos de sus adversarios, haciendo uso de toda información que pudiera disponer. Así, Napoleón aprovechó la movilidad de sus corps para llegar a Ulm antes que Kutuzov y poder derrotar a Mack sin dificultad. Pero Kutuzov aún podía reforzarse con más rusos o austriacos, por lo que emprendió el regreso hacia el este. Por ello,
Napoleón también dirigió sus huestes hacia Viena. Repentinamente, las condiciones para Napoleón se tornaron adversas. Los rusos y austríacos emplazados en Olmütz sumaban los 90.000, más de la mitad de los efectivos con los que contaba Napoleón. Era mediados de noviembre y el clima se tornaba adverso. Otra amenaza para los franceses eran los prusianos, que se encontraban al norte y que al ver la oportunidad podrían sumarse a la alianza contra Napoleón. Una amenaza más la constituía Inglaterra, que al conocer la situación de los franceses podía tomar la iniciativa e invadir Francia. Parecía que la retirada era la única opción para Napoleón, y así se lo hicieron ver sus generales. Tomar esa determinación hubiera significado desaprovechar la victoria en Ulm. Pero Napoleón, que era un mejor estratega que sus asesores y sus enemigos, analizó detenidamente los mapas y toda la información con que contaba. Recordemos que es 1805. Para el 25 de noviembre, Napoleón estacionó a gran parte de su ejército en Austerlitz y ocupó las tierras más altas, lo que significaba que preparaba una batalla. Pero para el 29 de noviembre realizó movimientos erráticos, abandonó la ventaja de las tierras altas y se dejó ver confundido y preocupado. Finalmente la batalla comenzó la mañana del 2 de diciembre. Todos los recursos que Napoleón había empleado hasta entonces fueron puestos en práctica. Aprovechando la neblina diurna, ocultó a buena parte de sus soldados y con los pocos que estaban a la vista, provocó un ataque de sus ansiosos rivales. A ello siguieron una serie de movimientos que terminaron por desarticular las tres partes en que estaba conformado el ejército aliado. Gracias al conocimiento del terreno, Napoleón cortó la ruta de escape de sus enemigos, provocando que muchos murieran en los lagos y pantanos congelados del sur. A las 5 de la tarde, la victoria de los franceses era contundente. Veamos ahora por qué resulta significativa la batalla de Austerlitz para el análisis de la estrategia. Tanto para sus enemigos como para sus consejeros, asesores se les llama ahora, la guerra se concebía en términos de ataque o defensa. Pero Bonaparte iba más allá y entendía que una posición defensiva era el origen de una maniobra ofensiva, al provocar el ataque enemigo y así contraatacarlo. Con todos sus movimientos ofensivos y defensivos que le hacían ver errático y vulnerable, Napoleón Bonaparte indujo el ataque que dejó expuestos a los aliados. La mayoría de nosotros solo sabemos actuar ofensiva o defensivamente. O bien asumimos el modo de ataque, cargando contra nuestro blanco en un arranque desesperado para conseguir lo que deseamos, o bien tratamos frenéticamente de evitar el conflicto y, si éste se nos impone, de apartarnos de nuestro enemigo lo más posible. Pero ninguno de estos métodos funciona cuando excluye al otro. Al hacer del ataque nuestra regla, creamos enemigos y nos arriesgamos a actuar atolondradamente y a perder el control de nuestra conducta, en tanto que la constante defensa nos acorrala y se convierte en un mal hábito. En uno u otro caso, somos predecibles. El autor nos da más ejemplos en los que la estrategia del contraataque ha resultado efectiva. Tal es el caso de Franklin Delano Roosevelt, quien en 1932 contendió como candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos en contra del republicano Herbert Hoover. Para ese entonces, Roosevelt ya se encontraba paralizado de las piernas a causa de la polio y generaba una imagen de debilidad. Hoover, que parecía incapaz de manejar la Gran Depresión, basó su estrategia en el ataque a su oponente, calificándolo de socialista y proyectando una imagen agresiva. Por el contrario, Roosevelt recorrió el país para exponer sus ideas de cómo salir de la depresión, además que no respondió a los ataques de Hoover. A partir de su toma de posesión y durante los siguientes días, Roosevelt pasó a la ofensiva contra quienes lo denostaban. Así lo hizo en lo sucesivo. Profundo conocedor del timing político, permitía a sus opositores que lo atacaran hasta que la gente se cansaba de sus actitudes irascibles para luego capitalizar esas conductas en el momento apropiado, incluso ridiculizándolos, tal como sucedió en 1944, cuando el republicano Thomas Dewey lanzó una serie de ataques personales a Roosevelt, cuestionando las actividades de su familia e incluso de su perro Fala, a quien Dewey acusó de que se le mimaba a expensas de los contribuyentes.
El presidente lo ridiculizó y lo neutralizó con el siguiente discurso. Los líderes republicanos, no contentos con lanzar ataques personales contra mí o contra mis hijos, incluyen ahora a mi perrito Fala. A diferencia de los miembros de mi familia, Fala resiente esto. Cuando se enteró de que los escritores republicanos de ficción habían confeccionado una historia según la cual lo dejé en una isla aleutiana y envié un destructor a buscarlo, a un costo para los contribuyentes de 2 o 3 u 8 o 20 millones de dólares,